Desde joven, Felipe no era precisamente el más elocuente ni el más cercano a sus amigos. Sin embargo, fue él quien respondió de la manera más directa al llamado que cambió su vida para siempre. Fue él quien, sin dudar ni hacer preguntas, escuchó la invitación. Sígueme. Sin pensarlo dos veces, dejó atrás su vida en la pesca, sus planes, y se unió a un hombre proveniente de Nazaret. No entendía del todo por qué lo hacía, pero su obediencia lo llevó a convertirse en uno de los primeros en proclamar la llegada del Mesías. Fue el primero en llevar el mensaje de esperanza a otro hermano judío, el primero en predicar con poder en tierras de Samaria, e incluso el primero en experimentar el arrebatamiento del Espíritu, una vivencia mística y reveladora en pleno desierto. Sin embargo, existe un aspecto en su historia que casi nadie ha notado, algo invisible, pero fundamental, que cambiaría por completo el curso de la historia. La pregunta es, ¿por qué el Espíritu llevó a Felipe de un avivamiento tan grandioso para llevarlo después al desierto, lejos de las multitudes? ¿Qué sucedió en ese encuentro tan crucial con el eunuco etíope que el cielo consideró tan urgente como para interrumpir un momento de conversión masiva? Felipe no fue solo un simple predicador, o quizás sí lo fue. En su corazón se escondía la clave que abriría la puerta para que los gentiles recibieran la palabra mucho antes de que el apóstol Pablo comenzara su misión. ¿Qué secretos ocultos llevaban consigo las acciones de este hombre que parecía tan distante de los grandes líderes religiosos de su tiempo? Acompáñanos en este viaje mientras exploramos cómo Felipe, el apóstol que a menudo permanece en las sombras, se transformó en un instrumento de milagros, valentía y obediencia, incluso cuando el Espíritu lo condujo por caminos que él no comprendía ni podía anticipar. Antes de ser conocido como apóstol, antes de ser arrebatado por el Espíritu en un instante místico, y mucho antes de escuchar la voz divina que lo dirigió hacia el desierto, Felipe no era más que el hijo de un humilde pescador en Galilea, nacido en Betsaida, una pequeña y modesta aldea a orillas del mar de Galilea. Felipe creció rodeado de redes, embarcaciones y relatos que se tejían a la luz tenue de las lámparas. Su padre, Eleazar, era un hombre rudo, de esos que preferían decir poco, pero con los ojos y gestos dejaban claro todo lo que pensaban. Su madre, Dara, en cambio, era una mujer de carácter dulce y callado, que siempre parecía estar cantando una melodía suave entre los quehaceres del día. Felipe tenía dos hermanos mayores dedicados a la pesca y una hermana pequeña, Mara, quien compartía con él una naturaleza soñadora y curiosa. Pero Felipe siempre se sintió diferente a los demás. Mientras sus hermanos luchaban por traer más peces, él se perdía en la observación de las estrellas que adornaban el cielo nocturno. Mientras los hombres discutían sobre el negocio de la pesca y las preocupaciones diarias, él se sumergía en profundas preguntas acerca de las promesas de los profetas y los misterios divinos. En su interior había una inquietud constante, un vacío que las tareas cotidianas de la vida no podían llenar. Había en él una sed espiritual que solo el encuentro con lo divino podría saciar. Felipe, aunque parecía estar alejado de las preocupaciones materiales de su entorno, estaba destinado a jugar un papel crucial en la historia del cristianismo. Lo que en un principio parecía una simple respuesta a un llamado de un hombre de Nazaret, resultó ser el comienzo de un camino extraordinario que lo llevaría a desempeñar un papel vital en la expansión del mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de los judíos, abriendo caminos para lo que vendría después. Una vez más, Felipe se encontraba con la cabeza perdida en el cielo. Eleazar, su padre, lo observaba desde lejos con una mezcla de frustración y paciencia, mientras su hijo permanecía inmóvil, mirando al horizonte como si estuviera buscando respuestas en el viento. Otra vez, con la cabeza en las nubes, Felipe, gruñía el hombre, sabiendo bien que su hijo no prestaba atención a las labores del día. Felipe, sin apartar los ojos del horizonte, respondía: «No, Abba, intento entender el viento». Eleazar, aunque no entendiera su obsesión, sabía que su hijo era diferente y después de un breve suspiro decía:
El viento no se entiende, solo se siente y luego se rema contra él. Ahora ven que tenemos pescado que vender. A pesar de las palabras de su padre, Felipe siempre volvía al mismo lugar, al borde del agua, a un punto específico en la orilla donde una roca ancha le servía de asiento. Allí, con la mirada fija en la vastedad del mar, sentía una inquietud indescriptible. Algo en la inmensidad del océano lo atraía, algo que no lograba comprender. Era como si esa vastedad guardara un misterio que solo él podía intuir. Un día, su hermana Mara se acercó a él, sentándose a su lado con un pan en las manos, y con una sonrisa traviesa le dijo: ¿De verdad crees que aparecerá alguien viniendo del mar? Felipe, sin quitar la vista del horizonte, respondió con una calma profunda: No sé si vendrá del mar, pero sé que vendrá de algún lugar. Lo siento. Mara se quedó en silencio por un momento, contemplando a su hermano, y luego le preguntó con un tono burlón: ¿Y quién vendrá, hermano? A lo que Felipe, con una certeza que no podía explicar, respondió: el Mesías. Mara lo miró con una mezcla de sorpresa y diversión, antes de sonreír y decir: entonces, espero que venga pronto. Ya te estás poniendo viejo de tanto esperar. Por las noches, cuando la gente del pueblo se reunía alrededor del fuego, el anciano maestro Elior solía compartir las antiguas promesas que se transmitían de generación en generación. He aquí que vendrá uno como Moisés y liberará al pueblo de Israel, repetía Elior con una voz temblorosa, pero cargada de esperanza. Felipe escuchaba atentamente, pero no como quien simplemente oye relatos. Lo hacía como si aquellas palabras habitaran en lo más profundo de su ser, como si fueran más que historias, como si fueran instrucciones divinas. Un día, impulsado por una mezcla de curiosidad y necesidad, Felipe le preguntó al maestro Elior: Maestro, ¿cómo sabremos que él es el verdadero? Elior, con una mirada profunda y llena de sabiduría, le respondió: Lo sabrás, muchacho, porque cuando él hable, será como si te llamara por tu nombre. Con el paso de los años, Felipe se fue transformando en un joven fuerte, pero su mirada seguía siendo serena y profunda. Era muy respetado en la aldea, pero siempre había algo en él que lo hacía distinto, como si su alma estuviera conectada con algo más grande que las tareas cotidianas de su vida. Mientras sus amigos se casaban, prosperaban y se sumergían en las responsabilidades del día a día, Felipe seguía con su rutina, pescando solo cuando era necesario y ayudando a su familia, pero su corazón seguía buscando algo, aunque no supiera exactamente qué era. A pesar de todo, su mejor amigo era Natanael, un hombre de mente rápida y lengua afilada, con quien compartía muchas horas de conversación. Natanael, a diferencia de Felipe, parecía estar más enfocado en los asuntos del mundo, en los negocios, en la vida tangible. Sin embargo, en las largas charlas nocturnas, Felipe y Natanael compartían el mismo anhelo de algo que iba más allá de las riquezas materiales, aunque nunca sabían cómo expresarlo. Desde su infancia, Felipe y Natanael se conocían bien. Ambos compartían historias, risas y sueños, pero había algo en Felipe que siempre parecía ir más allá de lo mundano. Natanael, siendo un hombre de aguda mente, solía burlarse de los pensamientos profundos de su amigo. ¿Todavía sigues con esa historia del Mesías, decía entre risas. Sí, porque creo en él, y cuando venga, lo sabrás, respondía Felipe con una convicción tranquila. No, él será quien me sabrá a mí, replicaba Felipe, mientras Natanael reía sin comprender del todo. Eso ni siquiera tiene sentido, soltaba Natanael, pero por alguna razón siempre le daba espacio a las creencias de su amigo. Viniendo de ti, está bien, decía, medio en broma, medio en serio. Una mañana, mientras Felipe caminaba solo por la orilla del mar, un aire fresco llenaba el ambiente y el cielo se mantenía despejado, casi inmaculado. El aire salado del mar se mezclaba con el aroma a romero que venía desde las colinas cercanas. Las aves volaban bajo, tocando la superficie del agua con sus alas, y todo parecía estar en calma. Fue entonces cuando, a lo lejos, observó a un grupo de hombres reunidos bajo la sombra de una palmera datilera. Había algo diferente en uno de ellos. Su rostro era común,
como el de cualquier hombre, pero sus ojos, esos ojos. Felipe los miró y al instante algo dentro de él se detuvo. Era una mirada profunda, serena, pero al mismo tiempo tan penetrante que parecía atravesar el alma. Sin saber por qué, Felipe se detuvo. El hombre, al percatarse de su presencia, también dejó de hablar. Sus ojos se encontraron en un instante que pareció congelarse en el tiempo. El hombre, sin prisa ni temor, caminó hacia él y con una calma inexplicable pronunció dos palabras: sígueme. Fue como si todo en el interior de Felipe comenzara a vibrar. No necesitó preguntar quién era, ni pedir explicaciones. Sin titubear, dejó caer la pequeña bolsa que llevaba y dio media vuelta, siguiéndolo como si, al fin, estuviera respondiendo al llamado de su alma. Era un impulso que no podía ni quería controlar. Más tarde, cuando finalmente se encontró con Natanael, Felipe no pudo ocultar su emoción. Hemos encontrado al que Moisés escribió, el Mesías, Jesús de Nazaret, exclamó. Natanael levantó una ceja con escepticismo. ¿Nazaret? ¿De allí puede salir algo bueno? Felipe, con una sonrisa, le respondió: ven y verás. Eso es todo lo que puedo decirte. Y así, con una convicción inquebrantable, invitó a su amigo a unirse al camino que acababa de comenzar. Pero a pesar de caminar al lado del maestro y compartir momentos con los demás discípulos, algo seguía inquietando a Felipe. Era como si el llamado que había recibido no fuera el final, sino solo el principio de algo mucho más grande. A pesar de seguir, había una sensación persistente de que faltaba algo, una pieza que aún no encajaba en el rompecabezas de su destino. Felipe no lo entendía aún, pero había una fuerza que lo atraía hacia un propósito más grande, uno que apenas comenzaba a vislumbrar. Aquel día, el mar de Galilea seguía en silencio, sumido en la calma de la madrugada cuando Felipe despertó. El cielo, aún oscuro, comenzaba a mostrar un lienzo azul profundo, salpicado de estrellas brillantes. Betsaida, la pequeña aldea que lo vio crecer, despertaba lentamente. La combinación de olores a pescado, leña y una esperanza cansada impregnaban el aire. Felipe, con sus sandalias gastadas y las redes sobre sus hombros, caminaba por los senderos de tierra apisonada, aquellos que desde niño había recorrido miles de veces. Los mismos sonidos lo acompañaban, las risas lejanas de los niños, el agua cayendo de las cántaras en las fuentes, las oraciones de los mayores al amanecer. Todo era familiar, pero dentro de él algo siempre parecía estar fuera de lugar, algo que no podía identificar, pero que lo mantenía inquieto. Felipe, ¿vas a salir otra vez sin comer?, le gritó una vecina al verlo pasar. El mar no espera, doña Esther, respondió él con una sonrisa sin detener su paso. Pero en esa mañana el mar no era el que lo llamaba. Había algo más profundo, algo que no se podía oír con los oídos, como una corriente invisible que lo arrastraba hacia algo desconocido, algo que aún no podía ver. Felipe caminaba sin rumbo fijo, como si esperara algo, pero sin saber exactamente qué ni con quién. Sus pasos lo llevaban por la orilla del mar, mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Al girar por un estrecho sendero, la tranquilidad de la mañana se rompió por unos pasos que se acercaban. Poco a poco, un grupo de hombres apareció ante él. Algunos de ellos los conocía de vista, pescadores de la región como él. Pero había uno al frente que destacaba entre todos. Llevaba una túnica sencilla, pero su presencia era inconfundible. Su paso era ágil, pero al mismo tiempo decidido, y su expresión parecía reflejar una paz profunda, casi sobrenatural. Cuando sus ojos se encontraron, Felipe notó algo en él que nunca había visto en nadie. Sus ojos no miraban hacia afuera, sino hacia adentro, como si su alma estuviera fija en un lugar más allá del tiempo y el espacio. El hombre se detuvo frente a él. No dijo mucho, solo lo miró con una intensidad que Felipe no podía comprender, como si ya lo conociera, como si hubiera estado esperándole toda su vida. Y entonces, con una voz calmada pero que irradiaba una autoridad inquebrantable,
pronunció dos palabras: sígueme. No hubo más explicaciones, ni promesas, ni garantías. Fue todo lo que dijo. Felipe parpadeó como si despertara de un sueño profundo. El corazón le dio un vuelco y su garganta se secó, pero no de miedo, sino de algo mucho más profundo. Era como si todo lo que había estado buscando en el horizonte, todo lo que las antiguas profecías despertaban en su corazón, hubiera cobrado vida en ese momento. No preguntó a dónde irían. No pidió tiempo para pensar ni para despedirse. No miró atrás. Sin pensarlo, soltó las redes, dejó los canastos en la arena y comenzó a caminar tras él. Gritó un compañero pescador que lo vio irse. ¿A dónde vas? Felipe, ya al lado de Jesús, se volvió un instante y con una calma serena respondió: yo no lo sé, pero él sí. Sin añadir más, continuó caminando. Los otros discípulos los observaban desde la distancia, algunos con curiosidad, otros con confusión. Pedro, el más impulsivo, intercambió una mirada rápida con Andrés. Juan, por su parte, esbozó una leve sonrisa, como si comprendiera lo que acababa de suceder. Jesús no dijo nada más, y no hizo falta. Felipe caminaba en silencio, pero en su interior, una calma profunda reemplazó todas las preguntas que antes había tenido. Era como si hubiera encontrado lo que había estado buscando sin saberlo, como si todo su mundo, aunque seguía igual, hubiera cambiado de alguna manera y sin embargo nada fuera diferente. ¿Por qué yo?, se preguntó, pero antes de que las dudas pudieran consumirlo, una paz serena ocupó el lugar de las preguntas, como si el momento estuviera destinado a ser. Porque no se trataba de entender, sino de obedecer. Más tarde, cuando el grupo se detuvo en un campo para descansar, Jesús se sentó a la sombra de una higuera. Felipe, acercándose con cautela, intentó comprender al hombre que seguía, a ese ser tan lleno de misterio. «Maestro», dijo, «¿qué quieres de mí?». Jesús lo miró con ternura, y sus ojos reflejaron una profundidad que Felipe apenas podía comenzar a entender. «Solo ven», dijo Jesús, con una calma profunda, «solo eso por ahora». Felipe, sin hacer más preguntas, asintió. «Lo demás lo descubrirás en el camino», agregó Jesús, como si las respuestas no pudieran ser dadas de una vez, sino que tendrían que ser vividas. Felipe, respirando hondo, sintió por primera vez lo que un pescador rara vez experimenta: ligereza. Era como si, al soltar las redes, también estuviera soltando todo el peso de una vida llena de dudas y preguntas no resueltas. Esa noche, cuando las estrellas volvieron a brillar en el cielo, Felipe ya no era el mismo. Aunque conservaba su nombre, su ropa y su lugar en el mundo, su camino había cambiado para siempre. El llamado había sido simple, casi directo, pero la entrega que implicaba era total. Al seguir a Jesús, Felipe dejaba algo más que redes. Estaba dejando atrás el control sobre su propia historia, abandonando el rumbo que él mismo había trazado hasta ese momento. Natanael, que aún no comprendía lo que estaba sucediendo, observaba a su amigo con una mezcla de escepticismo y desconcierto. La frase que Felipe le había repetido una y otra vez, «ven y verás», seguía resonando en su mente, incluso cuando intentaba descartarla como una expresión ingenua. Ver a su amigo, siempre tan racional y prudente, ahora poseído por una certeza que parecía desafiar toda lógica, lo inquietaba más de lo que Natanael quería admitir. «¿De verdad crees que has encontrado al Mesías?», le preguntó, frunciendo el ceño y con una ligera incredulidad en la voz. Felipe, con una serenidad que contrastaba con la intensidad en sus ojos, asintió. «No solo lo creo», dijo, «lo vi». Las palabras se quedaron flotando en el aire, como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa. «Él me vio», agregó con una profunda convicción, «y fue como si me hubiera esperado toda mi vida». «¿Te dijo algo?», preguntó Natanael, intrigado pero aún desconfiado. Felipe, sonriendo levemente, respondió: dos palabras, sígueme». Natanael, pensativo, cruzó los brazos mientras observaba el amanecer que comenzaba a pintar el horizonte de dorado. A lo lejos, unas mujeres se acercaban, cargando cántaros llenos de agua, y el sonido de un burro rebuznando en el corral rompía la tranquilidad del entorno. Sin embargo, para Felipe en ese momento, todo el mundo parecía haberse detenido, suspendido en el aire por esa conversación. «Felipe, tú eres mejor que esto», dijo Natanael,
con una mezcla de preocupación y un poco de frustración. Siempre has pensado antes de actuar. Esto parece más emoción pura que razonamiento. Felipe, sin perder la calma, lo miró a los ojos. Puede ser, dijo con sinceridad, pero esta emoción tiene raíces profundas. No puedo explicarlo, Natanael. Solo sé que, desde que él me llamó, todo ha cambiado. La sinceridad en sus palabras era innegable, y Natanael, aunque no entendía por completo, no pudo evitar ver la verdad en los ojos de su amigo. Natanael respiró profundamente, y tras pasar la mano por su cabello, miró al horizonte un instante, como si buscara respuestas en la lejanía. Finalmente, lo miró de nuevo y con una mezcla de escepticismo y curiosidad preguntó: ¿Y ese hombre de dónde es? «De Nazaret», respondió Felipe sin dudar. «Nazaret», repitió Natanael casi con desdén, como si el lugar de origen de ese hombre desmereciera cualquier tipo de importancia. «¿Puede salir algo bueno de allí?», agregó, más como una declaración que como una pregunta. Felipe sonrió, sabiendo que era la pregunta que esperaba. Ya tenía la respuesta. «Ven y verás», dijo, repitiendo las mismas palabras que había escuchado de Jesús. El silencio que siguió pesó entre los dos amigos. Natanael lo observó con atención, buscando alguna señal de duda en los ojos de Felipe, alguna grieta en la fe repentina de su amigo, pero no la encontró, y eso lo perturbó más de lo que quería admitir. La certeza de Felipe, esa certeza inquebrantable, le resultaba desconcertante, pero algo en su interior le decía que había algo más en esa respuesta, algo más profundo que no podía comprender aún. «Está bien», dijo finalmente Natanael con un tono de resignación, «pero solo porque tú me lo pides». El camino hasta donde estaba Jesús no era largo, pero para Felipe, cada paso junto a su amigo Natanael parecía un viaje interminable. Había una expectativa en el aire que Felipe no sabía cómo describir. Sabía que cuando se encontraran con Jesús, no harían falta palabras ni explicaciones. Bastaría una mirada, un simple gesto, y todo en su ser cobraría sentido. Cuando finalmente llegaron cerca, Jesús alzó la vista y los vio acercarse. Sin que nadie pronunciara palabra alguna, Jesús rompió el silencio con una declaración clara y profunda. «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael se detuvo de inmediato, visiblemente sorprendido, y entrecerró los ojos con incredulidad. «¿De dónde me conoces?», preguntó, desconcertado. Jesús dio un paso adelante, sonriendo ligeramente. «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi». Las palabras de Jesús atravesaron a Natanael como una flecha. No podía creer lo que escuchaba. Nadie sabía que había estado allí, solo, orando en secreto, buscando una señal de que Dios aún se preocupaba por él. Nadie, excepto Jesús. Con la voz temblorosa, casi en un susurro, Natanael murmuró: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Felipe, al escuchar esas palabras, sonrió en silencio. Allí, ante él, se repetía el mismo milagro que él mismo había vivido. Ser visto, ser conocido, ser llamado. Algo profundo se había activado dentro de Natanael, y Felipe lo sabía. Más tarde, mientras regresaban a su aldea, Natanael parecía un hombre diferente. El sarcasmo y la incredulidad habían desaparecido, reemplazados por una profunda reflexión. «No sé qué fue eso», dijo, su voz aún cargada de asombro. «Pero él me vio, Felipe. Me vio cuando nadie más me veía». Felipe, con una serenidad que solo la experiencia podía otorgarle, asintió lentamente. «Lo sé», respondió. «¿Y por qué te conmueve tanto?», le preguntó. Natanael lo miró como si recién comenzara a comprender algo que había estado oculto en su corazón. «Porque tú también lo esperabas, solo que no lo sabías hasta hoy», contestó Felipe con una leve sonrisa. Natanael asintió pensativo, mirando al cielo despejado. El día avanzaba con una belleza sencilla, pero algo invisible había cambiado en ambos hombres. Felipe, por su parte, se retiró más tarde en silencio, no para dormir, sino para reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Cómo, en un solo acto de obedecer y de invitar, vidas y destinos comenzaban a transformarse. Su fe, que aún estaba en proceso de construcción, ya estaba sirviendo como un puente para los demás, un vehículo a través del cual
otros podrían encontrar su camino. Sin embargo, Natanael no era el único que necesitaba ver para creer. Felipe había comenzado a darse cuenta de que su propia fe también sería puesta a prueba, pero de una manera diferente. En medio de todo eso, sabía que el camino apenas comenzaba, que aún quedaban muchas lecciones por aprender y muchos milagros por presenciar. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like para bendecirnos y seguir compartiendo estas profundas historias de la Biblia con más corazones sedientos de fe. Ahora continuemos con la jornada de fe de Felipe. La noticia de lo sucedido se difundió rápidamente entre las aldeas alrededor del mar de Galilea. Jesús regresaba a la región y su mensaje comenzaba a atraer multitudes. Ya no era simplemente un hombre rodeado de curiosos. Allí donde iba, la gente lo seguía en masa. Las multitudes no solo se componían de seguidores fervorosos, sino de personas de todos los sectores, niños en brazos, ancianos sostenidos por nietos, enfermos que apenas podían caminar, hombres callados, mujeres esperanzadas. Era un mar de cuerpos en busca de una palabra de aliento, de curación, de fe. Felipe, como siempre, caminaba cerca de Jesús, observando en silencio, escuchando atentamente, aprendiendo en cada paso. Sin embargo, no todo lo que veía tenía sentido para él todavía. Había algo en ese mar de personas, en esas palabras de Jesús, que Felipe aún no lograba comprender por completo. Pero había algo en su interior que le decía que todo, tarde o temprano, encajaría. La forma en que Jesús hablaba era única. Sus parábolas, sus pausas, sus gestos, todo en su manera de comunicarse era tan hermosa como enigmática. A veces parecía estar respondiendo preguntas que nadie había formulado y en otras ocasiones dejaba intencionadamente preguntas sin respuesta. Aquella tarde el cielo estaba despejado, pero el aire, denso y pesado, reflejaba la creciente agitación de la multitud. Ya había pasado la mitad del día y la gente seguía llegando sin mostrar signos de cansancio. Estaban en una colina, desde donde se veía el valle lleno de personas. La imagen era impresionante, un mar de cuerpos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Felipe, preocupado, se acercó a Jesús, consciente de la situación. «Maestro», dijo con voz suave pero urgente, «estamos lejos de las aldeas y ya es tarde. La gente está cansada, tienen hambre. Deberíamos despedirlos para que puedan ir a comprar algo de comer». Jesús lo miró en silencio, como si evaluara más que la situación inmediata, como si pudiera ver más allá de lo obvio. Sus ojos, penetrantes y tranquilos, parecían medir algo más que distancias físicas. A través de su mirada, Felipe sintió que veía las intenciones de las personas, sus cargas y sus necesidades invisibles. Fue entonces cuando Jesús preguntó, sin prisa y con una calma desconcertante, «¿Dónde compraremos pan para que todos coman?». La pregunta cayó sobre Felipe como una piedra en su corazón. Vaciló un momento, sus pensamientos rápidamente calculando las opciones. 200 denarios no serían suficientes para que cada uno reciba un pedazo, pensó. Sabía que, incluso si tuvieran el dinero, no habría suficiente pan en las aldeas cercanas para alimentar a toda esa multitud. Era una respuesta práctica, lógica y realista, pero también era fría. Jesús no lo reprendió, simplemente lo miró. La profundidad de esa mirada fue como un recordatorio, una invitación a pensar más allá de lo evidente. Sin decir nada más, Andrés, que había estado cerca, se acercó a un niño en la multitud. «Este niño tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos», dijo, un poco escéptico. «¿Pero qué es esto para tanta gente?». Jesús, sin inmutarse, extendió la mano, tomó los panes, dio gracias y comenzó a repartir. Felipe, parado junto a Natanael, observaba incrédulo. Las manos de Jesús se movían con un ritmo sereno, casi ritual. El pan no se acababa, los peces se multiplicaban ante sus ojos. Las canastas pasaban de mano en mano, como si la escasez nunca hubiera existido. Felipe no podía creer lo que veía. «Esto no es posible», murmuró, atónito. Natanael, con una sonrisa tranquila, le respondió, «No todo tiene que ser posible para ser real». El ambiente se llenó de alegría. Los niños reían mientras comían. Los hombres
se servían con respeto. Las mujeres compartían lo que tenían con los enfermos. La abundancia era palpable, una abundancia que desafiaba toda lógica, toda razón. Cuando finalmente todos se saciaron, aún quedaron 12 cestas llenas. Felipe se sentó en una piedra, mirando todo lo que sucedía a su alrededor. Aunque no le faltaba fe, sentía una profunda sensación de vacío interior. Era como si todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo y sus límites se estuviera desmoronando ante sus ojos. Jesús se acercó y se sentó a su lado en silencio. Felipe suspiró, buscando ordenar sus pensamientos. Hice las cuentas, confesó. Siempre hago las cuentas. Jesús lo miró con paciencia, sabiendo que sus palabras todavía no habían calado completamente en Felipe. ¿Y qué aprendiste?, preguntó con suavidad. Felipe se quedó en silencio por un momento, meditando. Que a veces las cuentas no lo son todo, dijo finalmente. La fe comienza donde terminan las cuentas. Esas palabras de Jesús resonaron en Felipe durante días, mientras caminaba, predicaba, y era recibido tanto con admiración como con rechazo. Cada paso, cada conversación, le recordaba que la fe no se mide en términos lógicos, que a veces la comprensión humana debe ceder ante lo inexplicable. Jesús, con sus gestos, sus palabras, sus milagros, le había mostrado a Felipe que había algo mucho más grande que las simples cuentas, la capacidad de creer, más allá de lo que los ojos podían ver y la mente podía entender. ¿Por qué no me pediste creer antes de preguntarme dónde comprar pan?, preguntó Felipe una noche, mientras se sentaban alrededor del fuego. Porque yo ya sabía la respuesta, pero tú necesitabas escuchar la tuya. La leña crujía y el sonido del fuego era el único ruido que rompía el silencio de la noche. El aroma a tierra húmeda se mezclaba con la quietud de los que descansaban. Felipe, pensativo, murmuró: «Intentas cambiar mi forma de pensar». Jesús sonrió con una calma serena, esa sonrisa que siempre transmitía paz y comprensión. «No intento cambiar tu forma de pensar, intento cambiar tu forma de ver». Las palabras de Jesús se quedaron flotando en el aire, llenas de significado. Felipe, aunque aún no entendía por completo, comenzaba a ver que su caminata con Jesús iba más allá de los milagros y las enseñanzas superficiales. Días después, mientras caminaban, Felipe compartió con Natanael sus reflexiones, aún procesando todo lo que había sucedido. No se trataba solo del pan, dijo, sino de lo que hay más allá de la lógica, de ver el mundo con otros ojos, con los ojos de la fe, con sus ojos. Felipe entendía ahora que caminar junto a Jesús no era solo aprender a creer, sino desaprender la necesidad de depender del control, de las respuestas lógicas y visibles. Felipe comprendía poco a poco que para vivir lo eterno debía renunciar a lo predecible, a lo que estaba al alcance de su razón. Aunque aún se aferraba a la lógica, algo nuevo nacía en su interior, un entendimiento que, aunque difuso, le prometía algo más grande, algo más profundo. Aquel milagro de los panes y los peces no era solo sobre el pan físico, sino sobre una visión espiritual, una forma de ver y vivir que solo podía ser comprendida a través de la fe. La noche había caído con pesadez sobre el monte, un manto oscuro que cubría el paisaje. Las estrellas, tímidamente ocultas por nubes pasajeras, titilaban en el firmamento. El aire traía consigo el aroma de los olivos y la tierra mojada, un perfume fresco que acompañaba el silencio. Los discípulos se encontraban reunidos alrededor de la fogata, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. No era una noche cualquiera, había algo en el aire, algo que no se podía ignorar. Jesús, como siempre sereno, caminaba entre ellos, pero su rostro reflejaba una distancia que Felipe no lograba comprender del todo. Hablaba con tono grave y sus palabras parecían cargar un peso difícil de llevar. Estaba hablando de partida, de separación, de un camino que ellos aún no podían seguir. Felipe guardaba silencio. Su mente giraba a 1000 por hora, como un molino siendo arrastrado por una corriente de agua que no podía controlar. Cada palabra de Jesús traía consigo una nueva pregunta, y cada pregunta se transformaba en una duda que quemaba como arena caliente en sus zapatos. «No se turbe vuestro corazón»,
decía Jesús, con la voz suave pero firme, como un padre que consuela a sus hijos. A pesar de las palabras de consuelo, Felipe no podía evitar sentir una creciente inquietud. Las palabras de despedida de Jesús no venían acompañadas de tristeza, sino de una firmeza que parecía predecir un futuro incierto, uno que él aún no estaba preparado para enfrentar. A medida que las palabras de Jesús seguían fluyendo, Felipe sentía que algo profundo se movía dentro de él, pero al mismo tiempo no podía evitar preguntarse cómo seguiría este camino. ¿Cómo podría encontrar la paz cuando todo parecía tan incierto? «Creéis en Dios, creed también en mí», dijo Jesús, su voz llena de seguridad y calma. «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho». Felipe escuchaba atentamente, pero parte de él seguía buscando una explicación lógica. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba esa casa?, se preguntaba. ¿Quién era ese padre realmente? Mientras tanto, Tomás, siempre más rápido en hacer preguntas, no pudo contenerse y preguntó: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino?». Jesús respondió, como siempre, con esa serenidad tan propia de él: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Las palabras flotaron en el aire, suspendidas sobre el grupo, llenando el espacio de una calma inquietante. Felipe, que había estado esperando alguna respuesta lógica, no pudo soportarlo más. Su corazón, sincero en su deseo de entender, latía con ansias. No era por rebeldía, sino por hambre de conocimiento. «Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta», dijo, buscando algo que le diera sentido a todo. La mirada de Jesús se posó lentamente sobre Felipe, llena de ternura, pero también de una ligera sorpresa, como si aquella petición revelara más sobre Felipe de lo que él mismo había comprendido. «Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe», dijo Jesús. Su voz no tenía reproche, sino más bien una suave revelación. «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». «¿Cómo dices? Muéstranos al Padre». Felipe sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Esa respuesta lo desarmó por completo, más de lo que imaginaba. No era eso lo que estaba buscando, pensó. Él había creído que había hecho una pregunta razonable, pero la respuesta de Jesús le mostró que la verdad estaba mucho más cerca de lo que pensaba. «¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las digo por mi cuenta. El Padre que mora en mí es quien hace las obras». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie se movía ni respiraba profundo. Felipe, avergonzado, bajó la mirada sintiéndose expuesto, confrontado por una verdad que no había logrado entender antes. ¿Cómo había podido no ver eso?, pensó, sintiéndose tan pequeño ante la revelación. «Créeme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creedme por las mismas obras», añadió Jesús. Las palabras resonaron en el aire. Felipe, con el nudo en la garganta, quiso decir algo, pero no pudo. Al lado de él, Pedro miraba el fuego perdido en sus propios pensamientos, mientras Juan lloraba en silencio, comprendiendo más de lo que las palabras podían expresar. La atmósfera era tan pesada que intentar explicaciones parecía inútil. Era un momento que no pedía palabras, sino solo aceptación. Más tarde, cuando se apartó del grupo, Felipe se sentó bajo una higuera. Las manos le temblaban sobre las rodillas, mientras sus pensamientos golpeaban su mente con la fuerza de las olas. «¿Cómo no lo vi antes?», pensaba. «¿Cómo pude haber caminado con él, oír su voz y aún pedir algo que ya estaba ante mí?». Recordó aquel día, el día en que Jesús lo había llamado: «Sígueme». Dos palabras que cambiaron todo para él. Pero ahora, esas palabras le parecían pequeñas frente a la magnitud de la revelación que acababa de recibir. «Yo quería ver al Padre», susurró Felipe para sí mismo. Pero la verdad era que lo único que necesitaba hacer era ver a Jesús. La voz de Natanael lo sorprendió suavemente. Se sentó junto a él sin decir nada al principio, ambos sumidos en el silencio. Finalmente, Natanael habló. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Yo también me pregunto si realmente entiendo todo lo que él dice. A veces parece que habla directamente al Espíritu y mi mente solo intenta seguirle el paso». Felipe miró a Natanael, sintiendo que, por fin, compartían el mismo desconcierto. La revelación que acababa de experimentar era profunda, pero aún incompleta. Sabía que Jesús había mostrado algo más grande que cualquier explicación
explicación lógica, algo que solo podía ser comprendido con los ojos del corazón. Y sin embargo, a pesar de todo, seguía buscando respuestas, tratando de entender algo que era más allá de su capacidad humana de comprender. Felipe soltó una risa nerviosa, como si se estuviera liberando de una carga interna. Pregunté algo sencillo y recibí una respuesta que me destrozó por dentro, murmuró, aún asimilando la magnitud de lo que acababa de vivir. No fue un reproche, Felipe, dijo Natanael con suavidad. Fue una revelación. Pediste al Padre y Él te mostró que el Padre estaba allí todo el tiempo. Felipe asintió, con los ojos humedecidos, sintiendo el peso de las palabras. Entonces, ¿por qué me siento incompleto?, preguntó, su voz temblando un poco. Natanael lo miró con comprensión y respondió, porque la verdad, cuando entra por la fe, tarda en acomodarse a la lógica, pero un día lo llena todo. Esa noche, Felipe volvió junto a los demás, pero el sueño tardó en llegar. Se quedó contemplando el cielo, buscando algo más allá de las estrellas, buscando trazos de lo invisible. Las palabras de Jesús ardían en su interior, y aunque la exposición a la verdad lo había herido, algo nuevo empezaba a germinar dentro de él, el comienzo de una verdadera visión espiritual. La respuesta de Jesús no había cerrado sus dudas, sino que las había profundizado aún más, llevándolas a un nivel que él no había anticipado. El camino hacia Samaria era largo, árido y silencioso. La polvareda se alzaba tras los pasos cansados de Felipe, pero su corazón estaba lleno. Sentía que el Espíritu lo guiaba paso a paso, aunque no pudiera ver la ruta. No tenía un mapa ni una guía, pero había una certeza clara en su interior. Algo debía hacerse en esa ciudad despreciada por los judíos. Samaria era un lugar al que los suyos evitaban. La antigua rivalidad entre samaritanos y judíos era profunda, una herida abierta de desprecio mutuo que había perdurado por generaciones. Para muchos, entrar en Samaria era contaminarse, pero para Felipe significaba obedecer. ¿Estás seguro?, preguntó Natanael antes de separarse en el cruce de caminos. Felipe, con una media sonrisa, respondió, no estoy seguro, pero la certeza ya no es lo que me mueve. La voz me llamó y debo ir. Con esas palabras, Felipe emprendió su camino, guiado por algo más grande que la razón o el miedo. La entrada a la ciudad era sencilla: casas de piedra, muros bajos, murmullos desconfiados y miradas que no intentaban ocultar la extrañeza. Felipe no llevaba un discurso preparado, sino el corazón abierto y el nombre de Jesús grabado en el alma. El primer día predicó en la plaza. Pocos lo escuchaban, algunos se burlaban y otros observaban desde lejos, pero él no se detuvo. Sabía que lo importante no era el número de oyentes, sino la obediencia al llamado que sentía en su interior. El segundo día regresó. Habló del reino, del perdón, de la reconciliación. Habló del Nazareno, quien no hacía distinciones entre samaritanos y judíos. En ese momento, una mujer encorvada se acercó. Si lo que dices es verdad, puedes orar por mí, le dijo, su voz cargada de dolor y esperanza. Felipe la miró con compasión y con un gesto tierno le impuso las manos en los hombros frágiles y oró. No hubo relámpagos ni truenos, pero los ojos de la mujer se abrieron sorprendidos, como si un velo se hubiera levantado. El dolor desapareció, el peso que llevaba sobre sus hombros se desvaneció y la mujer rompió a llorar. Al día siguiente la plaza estaba llena. «Es ese hombre», susurraban las personas. «La mujer de los Shun Dolores ahora camina erguida, habla de un tal Jesús». Y así, las voces en Samaria comenzaron a mezclarse, voces de curiosidad, de esperanza, de fe renacida. Felipe, con sencillez, ternura y poder, hablaba sin pretensiones y las señales lo acompañaban. Cada palabra que Felipe pronunciaba estaba respaldada por el poder de lo que estaba viviendo. La transformación en Samaria comenzó a hacerse visible, no solo en el milagro de la mujer, sino en el creciente eco de la fe que comenzaba a renacer en los corazones de aquellos que antes vivían en la sombra del desprecio y la división. Felipe sabía que su obediencia a ese llamado no solo estaba cambiando su vida, sino también tocando la vida de muchos otros, quizás incluso sin que ellos lo supieran aún. Hombres atormentados rompían en llanto.
finalmente libres de voces que los habían esclavizado durante toda su vida. Mujeres que habían sufrido la pena de la esterilidad sentían por primera vez el movimiento de la vida en su vientre. Niños enfermos que antes no conocían más que el sufrimiento volvían a sonreír, y entre la multitud, corazones antes cargados con el peso del rencor ancestral comenzaban a abrirse a lo nuevo, a lo posible. ¿Cómo puede un judío tratarnos con tanto amor?, se preguntaban asombrados. Felipe, con su mirada serena y su voz llena de compasión, respondió: «Yo también estaba ciego hasta que vi a Jesús, y Él me enseñó a verlos con los ojos del cielo». Había algo profundamente sobrenatural en lo que ocurría, pero también había un calor humano, un vínculo entre todos, un puente tendido por la fe. Samaria, tan tiempo rechazada, se estaba convirtiendo en un terreno fértil para la esperanza, y la vida empezaba a renacer en sus rincones más oscuros. Una tarde, después de un día agotador de predicación, Felipe descansaba en las escaleras del templo local. El cansancio lo envolvía, pero también una paz interior, pues sabía que la semilla que había plantado comenzaba a germinar. Un niño se acercó y se sentó a su lado. «Mi hermana dice que usted trajo a Dios de regreso aquí», le dijo el niño, mirando a Felipe con ojos llenos de curiosidad y admiración. Felipe, mirando al cielo con una sonrisa tranquila, respondió: «Solo pronuncié el nombre correcto y él vino». Pero no todo era alegría. Entre los oyentes se encontraba Simón, conocido como el Mago, un hombre de fama, famoso por sus encantamientos, admirado por muchos, temido por otros. Simón observaba en silencio, atento a cada palabra que Felipe decía. Un día se acercó a él. «Lo que haces es real», dijo con voz profunda. «Es distinto a todo lo que he visto. Quiero ese poder». Felipe no respondió de inmediato. El espíritu le susurró que algo no estaba bien, que la petición de Simón no era por una verdadera transformación, sino por el deseo de poder. Felipe, sintiendo la inquietud en su pecho, le respondió con seriedad: «Lo que deseas no es un truco, Simón, es una vida nueva, y esa no se compra, se entrega». Simón vaciló. Por primera vez su voz titubeó. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó. Felipe, con humildad, le contestó: «Arrepiéntete, sumérgete en las aguas y sigue al Cordero». Así, Simón fue bautizado junto con muchos más, pero Felipe sabía en su corazón que algo aún debía morir en ese hombre, una resistencia interna que seguiría luchando por salir a la superficie. Días después, llegaron mensajeros de Jerusalén. Pedro y Juan venían en camino, y la noticia de lo que Dios estaba haciendo en Samaria se había propagado rápidamente como un fuego extendiéndose en el rastrojo. Era tiempo de confirmar la obra de Dios, de orar para que los nuevos creyentes recibieran al Espíritu Santo. Cuando llegaron, Felipe los recibió con humildad, agradecido de no estar solo en su misión. Al ver la ciudad transformada, Pedro y Juan se conmovieron profundamente. Imponiendo las manos sobre los convertidos, el Espíritu descendió sobre ellos. Llantos, lenguas, gozo y una paz tan profunda que parecía envolver la ciudad como un manto. Era como si el cielo se hubiera derramado sobre un lugar que muchos consideraban maldito. Esa noche, Felipe caminó por las calles vacías de la ciudad. Las casas estaban dormidas, pero él sentía que algo palpitaba en el aire. Samaria había sido tocada, sanada, liberada, pero una inquietud regresó a su corazón. No era duda lo que sentía, sino una nueva dirección, un rumbo que aún debía tomar. Sabía, con la misma certeza con la que había sentido el llamado de su misión, que esto era solo el comienzo. La gloria de Samaria no era el final, sino el anuncio de un nuevo llamado, una nueva etapa en su camino. La ciudad aún celebraba. Después de la llegada de Pedro y Juan, el Espíritu Santo se había manifestado con poder en Samaria. Muchos lloraban mientras oraban, otros reían como si finalmente algo hubiera sido liberado dentro de ellos. Había paz en las calles, una paz que antes no existía, donde antes solo reinaban la desconfianza y el dolor. Pero no todos sonreían. Algunos seguían en silencio contemplando el cambio, mientras otros se resistían, aunque el aire mismo parecía impregnado de una nueva esperanza. Felipe observaba a Simón desde lejos. El mago
ahora bautizado, mantenía una mirada inquieta, como la de alguien que sigue buscando algo más allá de lo que ya tiene. No era la expresión de quien descansa en la fe, sino de quien sigue calculando, evaluando, buscando. Felipe lo observaba con cautela, consciente de que algo no encajaba del todo. «Se ha bautizado», dijo Natanael al acercarse. «¿Por qué lo miras tanto?», preguntó, notando la inquietud en la actitud de Felipe. «Porque no todos los bautismos nacen del mismo lugar», respondió Felipe, su mirada fija en Simón. «Y no toda entrega es completa». Sabía que algo aún faltaba en la conversión de Simón. Un vacío que no se llenaba solo con un ritual externo. Simón era famoso en Samaria desde hacía años. Sus actos místicos, su presencia teatral y sus palabras persuasivas lo habían convertido en una figura central. Una mezcla de adoración y temor. Muchos lo veneraban, otros lo temían, y en el corazón de Felipe, a pesar del bautismo, algo en la actitud de Simón le decía que no todo en él había cambiado. Aún entre los discípulos había algo en su semblante que no encajaba con el arrepentimiento genuino. Al día siguiente, después de la imposición de manos de Pedro y Juan, el Espíritu Santo descendió con poder sobre los nuevos creyentes. Lenguas de fuego, voces en oración, risas, lágrimas. Un mover que ninguna magia podía imitar. Simón lo observaba, pero no con reverencia, sino con ambición. Sus ojos brillaban no por la humildad, sino por el deseo de poseer ese poder. Se acercó a los apóstoles, apresurado, y con una rapidez casi desesperada abrió su bolsa, ofreciendo dinero. «Denme también ese poder, para que quienes reciban mis manos obtengan el Espíritu Santo», dijo. «Pagaré lo que haga falta». El silencio que siguió fue tan pesado como una losa. Pedro alzó la vista lentamente, sus ojos duros, su rostro serio. «Que tu dinero perezca contigo, Simón», respondió con firmeza, «porque pensaste que el don de Dios se compra con plata». Las palabras de Pedro cortaron el aire como un cuchillo afilado. Simón dio un paso atrás, atónito. El sonido de la reprensión fue más profundo que cualquier hechizo que él hubiera lanzado en su vida. «Tú no tienes parte ni suerte en este ministerio», continuó Pedro, su voz firme como una roca. «Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de tu maldad. Quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón». Las palabras de Pedro resonaron en el aire, llenas de la autoridad del Espíritu. Mientras Simón se quedaba inmóvil, como golpeado por la verdad, Felipe, que había sido quien anunció el Evangelio y bautizó a Simón, guardaba silencio. Por dentro sentía un sabor amargo. Había esperado que Simón, al igual que los demás, aceptara la fe con un corazón sincero, pero ahora se encontraba frente a la silenciosa decepción de una fe que quizás nunca nació, de un corazón que todavía buscaba el poder en lugar de la verdad. Simón, cabizbajo, imploró: «Por favor, rueguen por mí al Señor para que nada de lo que dijeron me suceda». No se alejaba con ira, sino con vergüenza, como un hombre despojado de su poder, perdido entre las ruinas de sí mismo, sin saber cómo reconstruirse. Aquella noche, Felipe quedó solo junto a un pozo seco. La luna reflejaba una luz tenue sobre el agua estancada. Natanael, como solía hacer en los momentos oportunos, se acercó a Felipe en silencio. Sabía que su amigo necesitaba compañía y tal vez un poco de consuelo. Felipe suspiró profundamente, mirando la distancia. «No todos los que empiezan el camino lo siguen», murmuró Felipe, sus palabras impregnadas con la melancolía de la experiencia. La decepción era dura, pero la verdad aún brillaba más fuerte que cualquier sombra de duda. Felipe se pasó la mano por los ojos, visiblemente extenuado. «Te culpas a ti mismo un poco», le dijo Natanael, observando a su amigo. «Tú sembraste la semilla, pero el terreno aún no era fértil». Felipe suspiró profundamente. «Parecía tan sincero», murmuró. «A veces, quien engaña, se engaña a sí mismo primero». La decepción lo envolvía, una sombra que no podía sacudir,
a pesar de los milagros que había presenciado. La ciudad aún festeja, continuó Felipe, su voz cargada de preocupación. Pero una sombra entró en ella y me alcanzó. Vi al Espíritu transformar vidas, pero también vi a la vanidad intentar disfrazarse de fe, y eso me asusta. Natanael lo miró con ternura y comprensión, reconociendo la lucha interna de su amigo. ¿Por qué?, preguntó Felipe buscando consuelo. Porque si la fe puede imitarse, ¿cómo saber que lo que hago es verdadero? Natanael lo miró fijamente y respondió con calma: lo falso nunca perdura, Felipe, y el fruto revela lo que la raíz esconde. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un bálsamo que aliviaba, aunque no curaba por completo. A la mañana siguiente, Simón no apareció. Muchos creían que había abandonado la ciudad, mientras que otros susurraban que había vuelto en secreto a su antigua vida. Felipe no volvió a verlo, pero algo en él había cambiado para siempre. Felipe confesó a Juan: yo creía que predicar era solo anunciar buenas nuevas. Juan lo miró y con una sabiduría tranquila le respondió: es mucho más que eso. Es preparar el suelo y aceptar que no todas las semillas germinarán. La experiencia con Simón marcó a Felipe profundamente. No lo hizo retroceder, pero lo volvió más atento, más sensible, consciente de que el poder de Dios atrae tanto a quienes buscan sanación como a quienes desean control. Y allí, en las calles de Samaria, donde tantas voces ahora alababan el nombre de Jesús, Felipe comprendió que seguir al Espíritu no es solo ver milagros, es discernir corazones. Pero no todos los que creen lo hacen por amor, y Felipe comenzaría a sentirlo en carne propia. Los días que siguieron en Samaria fueron como un perfume dulce que lo impregnaba todo. Las voces en las calles, antes llenas de tradiciones y leyendas, ahora susurraban pasajes de las Escrituras. Los niños corrían, imitando los gestos de Felipe, mientras los ancianos hablaban con lágrimas en los ojos de lo que Dios había hecho. Era como si toda la ciudad respirara gracia, pero dentro de Felipe algo comenzaba a cambiar. A simple vista todo iba bien: casas abiertas, rostros iluminados, bautismos diarios. Sin embargo, en lo profundo de su corazón se formaba un silencio incómodo. No era ausencia de ruido, sino ausencia de dirección. Tras la avalancha de milagros, el Espíritu parecía haber callado. Felipe se encontraba en medio de un pueblo transformado, pero su alma sentía un vacío, una inquietud que no podía sacudir. Una mañana, mientras caminaba entre las casas, Mara, una mujer que había sido curada de un flujo de sangre, corrió hacia él, su rostro lleno de emoción. Hermano Felipe, venga, mi hijo quiere bautizarse. Felipe sonrió, asintió y la siguió, cumpliendo con su deber, pero su corazón estaba lejos. Mientras el agua corría por el cabello del muchacho, Felipe oraba en silencio. Señor, estás aquí, aún me guías, susurró, pero la duda seguía flotando en su mente. Tras el bautismo, se retiró al sencillo cuarto que los samaritanos le habían preparado. Aunque su cuerpo estaba allí, su mente seguía en otro lugar. La ciudad seguía celebrando, pero Felipe sentía que algo más profundo aún debía suceder. Algo en su corazón anhelaba más que los milagros visibles, algo que solo podía ser comprendido en la quietud de la fe genuina. En su corazón, Felipe sabía que aún quedaba un camino largo por recorrer, tanto para él como para aquellos a quienes había llegado a servir. Felipe se sentó, respiró hondo y cerró los ojos, murmurando con sinceridad: ¿por qué me siento solo entre tantos? Natanael entró en ese momento cargando pan y dátiles. Desapareciste hoy, comentó, sentándose cerca de él. Algo anda mal. Felipe vaciló antes de responder. ¿Has sentido que haces lo correcto, pero ya no en el lugar correcto?, dijo, su voz cargada de una tristeza profunda. Natanael guardó silencio, comprendiendo que su amigo estaba luchando con algo que no era fácil de compartir. Hay algo demasiado quieto dentro de mí, continuó Felipe, como si la voz que me trajo hasta aquí ahora se escondiera y no logro hallarla. Natanael sin prisa respondió con suavidad: ¿y si no estuviera escondida? ¿Y si solo espera que silencies el ruido de los demás? Felipe bajó la cabeza. La multitud lo rodeaba, lo aclamaba, lo llamaba, pero la voz, aquella voz que lo había guiado desde el principio,
Se sentía distante, como si hubiera desaparecido en el viento. Esa noche, Felipe subió al techo de la casa donde dormía. El cielo estaba claro, tachonado de estrellas que brillaban como promesas lejanas. Se tendió sobre una manta fina y respiró profundamente, mirando las estrellas, esperando algo que no sabía definir. «Señor, si aún me hablas, háblame otra vez», susurró, pero no hubo respuesta. El silencio que siguió era profundo, vacío, y la sensación de soledad se hizo más intensa. Al día siguiente, Felipe caminó por las calles en silencio, tocó a los enfermos, oró con los afligidos, sonrió a los niños, pero por dentro sentía que algo faltaba, algo que solo Dios podía decir. Al caer la tarde salió de la ciudad sin ser visto, subió a una colina donde había una higuera solitaria y allí se arrodilló mirando el horizonte. «¿Por qué me inquietas, Señor? Si todo va tan bien», preguntó en su corazón, pero el viento sopló leve y no hubo respuesta. «Si hay otro lugar donde estar, dímelo. Si hay otro rostro que deba ver, llámame», continuó en silencio, buscando claridad. Entonces, en medio del profundo silencio que lo envolvía, una voz irrumpió clara, como un rayo en un cielo limpio. «Levántate, ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza». Felipe abrió los ojos asombrado, mirando a su alrededor. No había nadie, pero la voz seguía resonando dentro de él. La conocía. Era la misma voz que un día le había dicho: «Sígueme al desierto», susurró Felipe, como si ya supiera la respuesta, pero aún sin comprender completamente el porqué. No hubo más explicación ni visión, solo una orden clara y directa. A la mañana siguiente, Felipe recogió sus pocas pertenencias, se puso su túnica de viaje y comenzó a atravesar Samaria con paso lento. La gente lo saludaba, le ofrecía comida, pedía oraciones, pero Felipe respondía con gestos afectuosos, sabiendo que su corazón ya no estaba allí, sino en otro lugar. Natanael lo encontró en la salida sur de la ciudad. «¿Te vas?», le preguntó, con una mezcla de sorpresa y tristeza. «Sí», respondió Felipe. «¿A dónde?», preguntó Natanael, buscando entender. «A Gaza», dijo Felipe, sin dudar. «Gaza. Pero es desierto», Natanael replicó, consciente de lo que eso significaba. «Lo sé», dijo Felipe, sonriendo con serenidad. «¿Y qué harás allí?», preguntó Natanael, sin dejar de mirarlo. Felipe alzó la vista al cielo y luego miró a su amigo. «Aún no lo sé», respondió. «Solo sé que debo ir». Natanael sonrió, con los ojos humedecidos, y abrazó a Felipe. «Que el mismo espíritu que te lleva te traiga de vuelta», dijo, deseándole lo mejor. Felipe sonrió también, agradecido por la amistad y el apoyo, y partió. Descendió por el camino pedregoso hacia la soledad. Ya no había multitudes, ni aplausos, ni enfermos, ni cánticos. Solo el sonido de sus propios pasos acompañaba su viaje. Pero a pesar del vacío exterior, sentía algo crecer dentro de él, una inquietud que se había transformado en dirección, en misión. Y con una expectativa sagrada, sabía que lo sobrenatural lo aguardaba donde nadie lo esperaba, en un camino que aún estaba por descubrir. Entonces, una voz rompió el silencio con un mandato extraño. «Ve por el camino que baja a Gaza». El sol golpeaba con fuerza sobre las piedras del camino y el viento soplaba seco, levantando granos de arena que raspaban su rostro y sus brazos como diminutas agujas. El desierto no ofrecía sombra, ni sonido, ni promesa, solo vastedad. Una sensación de vacío absoluto lo rodeaba. Aún así, Felipe caminaba en esa dirección. No sabía por qué ni a quién iba, solo sabía a dónde. Esa era la única certeza que llevaba consigo ese día. La ruta entre Jerusalén y Gaza no era popular entre los judíos. Larga, desierta y con fama de ser un lugar peligroso, habitado por ladrones y olvido. «Nadie elige el desierto», decían. Felipe no era la excepción. Él no había elegido ese camino, pero lo estaba recorriendo. Y de hecho, ¿quién andaría bajo aquel calor sin un destino claro? Solo alguien que hubiera escuchado una voz invisible. Felipe ajustó la venda de su cabeza empapada de sudor. Sus pies le dolían, la arena se metía en sus sandalias y su boca se secaba rápidamente a pesar de los pequeños sorbos de agua de la vasija. Pero nada de eso lo detenía. «Ve al camino que baja a Gaza». Eso era todo lo que había oído.
y todo lo que seguía. Esto no tiene sentido, murmuró Felipe mientras avanzaba. Dejé una ciudad llena de conversiones y frutos para andar entre piedras y polvo. Mientras se cuestionaba, algo dentro de él permanecía firme, una fuerza tranquila que lo mantenía en marcha. El silencio de Dios no era ausencia, sino una presencia contenida, esperando el momento justo para revelarse. Recordó a los profetas cómo Elías caminó en silencio hasta oír a Dios en un susurro suave, y recordó a Abraham, quien partió sin saber su destino. Felipe comprendió que tal vez la fe más auténtica es aquella que avanza sin mapa, sin certezas, solo con la convicción de que el camino está marcado. A media tarde, divisó una pequeña elevación en la distancia. Subió con esfuerzo y desde la cima contempló la inmensidad del desierto. El sol estaba suspendido en el cielo, como una hoja afilada, cortando la tierra con su luz inclemente. El horizonte ondulaba con el calor, haciendo que todo pareciera moverse a su alrededor. Felipe se detuvo un momento sin saber qué lo esperaba, pero sintiendo que de alguna manera todo lo que había recorrido lo había preparado para ese instante. No había nadie, ni viajeros, ni caravanas, solo el camino, la arena y el viento. Extrañamente, Felipe no sintió frustración. Había allí una paz distinta, una certeza que no provenía de sus ojos, sino de su espíritu. Si estoy aquí, es porque tú tienes algo aquí, susurró, cerrando los ojos. No lo entiendo, pero lo creo. Al abrirlos, vio algo moverse a lo lejos, una nube de polvo levantada por algo que se acercaba. A medida que la nube se acercaba, Felipe distinguió una carroza ricamente adornada, tirada por caballos oscuros y escoltada por guardias de atuendos exóticos. Felipe, instintivamente, descendió con cautela y se ocultó tras unas rocas, observando en silencio. El vehículo se detuvo y en su interior, un hombre de piel oscura leía en voz alta un rollo cuidadosamente desenrollado. Su voz era firme, pero cargada de confusión, y Felipe alcanzó a oír un fragmento. Fue llevado como oveja al matadero, y como cordero mudo ante quien lo trasquila. El espíritu volvió a susurrar como un suave impulso. Acércate a esa carroza. El corazón de Felipe se aceleró. Ese era el momento que no sabía que había estado esperando. El hombre en la carroza no era una casualidad, era un encuentro, algo destinado a ocurrir. Felipe, con la determinación que solo el espíritu podía inspirar, se acercó al vehículo y alzó la voz. ¿Entiende usted lo que lee?, preguntó, con un tono claro y directo. El hombre volvió el rostro. Era un eunuco, vestido con ropas elegantes que reflejaban sin duda su alta posición. A pesar del sudor que perlaba su frente, su mirada era intensa, como si algo profundo se estuviera despertando dentro de él. ¿Cómo podré entender si nadie me guías?, preguntó, como si hubiera estado esperando esa misma pregunta durante toda su vida. La respuesta de Felipe llegó como una contraseña, una revelación que resonó en su corazón. El espíritu lo había preparado para ese momento. «Sube y siéntate a mi lado», dijo el eunuco, moviéndose para hacerle espacio. Felipe subió con cuidado y tomó el rollo. Era el libro de Isaías. «¿Sabes de quién habla?», preguntó el eunuco. «¿De sí mismo o de otro?». Felipe respiró hondo, sintiendo que todo lo que había hecho hasta ese momento le había preparado para esta respuesta. Con brillo en los ojos, respondió: «Habla de Jesús». Mientras los caballos avanzaban bajo el sol abrasador, el desierto se transformó. El calor ardiente que golpeaba la tierra ya no era solo una prueba de resistencia. El desierto se convirtió en un púlpito, la carroza en un templo y la ruta vacía en el escenario del mayor de los misterios, el evangelio revelado a un corazón extranjero. Felipe comenzó a hablar de Nazaret, de la cruz, de la resurrección, del perdón, del bautismo y del Espíritu Santo. El eunuco escuchaba con los ojos fijos, como quien ve encenderse una luz por primera vez. La claridad que Felipe traía no era solo la de sus palabras, sino la de la revelación divina que tocaba al hombre de una manera profunda. En ese momento, Felipe miró alrededor, como si buscase algún cambio en el paisaje, pero nada parecía distinto en la vastedad del desierto, aunque todo había cambiado en el mundo invisible, porque ese desierto,
que parecía vacío y sin propósito, se estaba convirtiendo en el escenario de algo eterno. Aquel desierto escondía un propósito que alteraría siglos de historia, un propósito que comenzaba a revelarse en un lugar donde, hasta ese momento, solo había vacío y silencio. Felipe sabía que su encuentro con el eunuco no era un accidente, sino la obra de un plan divino que estaba siendo revelado en ese momento, en ese lugar apartado. El sol ya estaba alto, derramando una luz cegadora sobre el suelo seco. El camino que bajaba de Jerusalén a Gaza seguía desierto, tal como el Espíritu había dicho. Pero Felipe no se sentía solo. Había una tensión en el aire, no de miedo, sino de expectativa, como si el cielo mismo estuviera conteniendo el aliento. De repente, vio levantarse polvo a lo lejos. Una carroza lujosa, bien cuidada, avanzaba por el camino. Los caballos marchaban disciplinados y guardias a caballo la escoltaban en silencio. Bajo un paño fino, Felipe distinguió a un hombre de piel oscura, vestido con trajes de alto rango, murmurando mientras leía. Felipe, con cautela para no alarmar a los guardias, se acercó. La carroza aflojó el paso, y fue entonces cuando escuchó claramente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo ante quien lo trasquila, así no abrió él la boca. Felipe reconoció al instante el pasaje de Isaías, la profecía sobre el siervo sufriente. Su corazón latió con más rapidez. El Espíritu susurró de nuevo: acércate y acompaña esa carroza. Felipe, sintiendo la urgencia, corrió hasta quedar junto a ella y preguntó con humildad y firmeza: «Señor, ¿entiende lo que lee?». El hombre levantó la vista, sorprendido. Sus rasgos eran fuertes y su mirada reflexiva. No se ofendió, sino que pareció aliviado por la pregunta. «¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica?», respondió el eunuco. Felipe sintió que una puerta se abría en su espíritu. «¿Me permites subir y acompañarte?», le pidió. El eunuco, asintiendo, hizo un gesto y la carroza se detuvo. Felipe subió, y en ese momento, lado a lado, se encontraron dos mundos: un siervo extranjero sediento de verdad y un discípulo guiado por el soplo de Dios. ¿Habla el profeta de sí mismo o de otro?, preguntó el eunuco señalando el texto. «De otro», contestó Felipe con una alegría serena. «Habla del Cordero del Mesías, Jesús de Nazaret». Mientras la carroza crujía sobre las piedras del desierto, comenzó una de las conversaciones más significativas de la fe cristiana. Felipe habló de las promesas, de las profecías cumplidas, de la cruz, del silencio de Jesús ante sus acusadores, de la sangre que clamó por reconciliación, de la tumba vacía y de la vida nueva para todos: judíos, romanos, samaritanos y etíopes. ¿Murió?, preguntó el eunuco, con los ojos fijos en Felipe. «Sí», respondió Felipe, «pero no permaneció muerto. Venció a la muerte y vive, y todo el que cree vive con él». El eunuco cerró los ojos, procesando las palabras, mientras la carroza seguía su curso. «Busqué a este hombre durante años», dijo finalmente, con la voz llena de emoción. «En Jerusalén me negaron entrar al templo por mi condición. Soy eunuco, extranjero, impuro, según ellos». Felipe lo miró con compasión, sintiendo el peso de las palabras. Jesús no mira la apariencia, ve el corazón, y el tuyo ya se inclina hacia él. Las lágrimas llenaron los ojos del eunuco, quien, con la voz quebrada, preguntó: «¿Qué debo hacer?». Felipe, con una claridad que venía del fondo de su ser, respondió: «Creer y ser bautizado». La respuesta fluyó como un río, simple, directa y poderosa. «Yo creo», afirmó el eunuco con una certeza renovada. Como si Dios quisiera confirmar ese momento, la carroza tomó una curva y apareció agua en medio del desierto. Un oasis en el vacío, un símbolo de la vida nueva que acababa de nacer en el corazón de un hombre que había buscado sin descanso la verdad. «Aquí hay agua», exclamó el eunuco, sus ojos brillando de emoción. «¿Qué me impide ser bautizado?». Felipe, con la voz cargada de emoción y los ojos humedecidos, respondió sin dudar: «Nada, absolutamente nada». Con esa respuesta, ordenaron detener la carroza. Ambos descendieron juntos, y el eunuco, sin pensarlo, se despojó de parte de sus vestiduras. Caminó junto a Felipe hasta el pequeño estanque que había aparecido milagrosamente en el desierto. El agua, fría y limpia, parecía casi
un símbolo de pureza y renovación. Allí, en ese lugar impensado, el cielo y la tierra se tocaban. Felipe sumergió al eunuco en las aguas, pronunciando las palabras sagradas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el eunuco emergió del agua, algo nuevo nació en él, algo más grande que el simple acto físico, una vida renovada, un pueblo unido, una historia que cambiaba en ese instante. Me siento liviano, dijo el eunuco, riendo entre lágrimas, como si me hubieran quitado un peso de siglos. Felipe lo abrazó con calidez, sintiendo la transformación que no solo era espiritual, sino también profunda y personal. El espíritu se regocijaba en su interior. Todo tenía sentido. La voz en el desierto, la ruta vacía, la obediencia sin respuestas. Todo se cumplía allí, en ese momento sagrado. Pero las escrituras no eran el único misterio que había de revelarse aquel día. El interior de la carroza, oscuro y sofocante, aún llevaba consigo una presencia palpable, como si algo más estuviera por ocurrir. El eunuco, sentado junto a Felipe, sostenía el rollo de Isaías con ambas manos. Sus dedos temblaban levemente mientras sus ojos recorrían el texto, como si estuviera buscando algo que ya lo había tocado, pero que aún no lograba comprender por completo. Felipe observaba con atención, sintiendo la sed del hombre, una sed que no venía solo de la mente, sino del alma. Era una sed antigua, de alguien que llevaba consigo preguntas incluso antes de saber que esas preguntas existían. El eunuco leyó en voz baja. Fue humillado y no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Luego levantó la vista y se volvió hacia Felipe. Dime, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe respiró hondo. Sabía que había llegado el momento. El camino, el sol y el polvo no eran solo un escenario, eran parte del plan de Dios, preparados para este instante exacto. Ahora Felipe debía correr el telón del entendimiento. Habla de Jesús, dijo con suavidad, del que fue prometido y ya vino. El eunuco frunció el ceño, intrigado. ¿Jesús?, preguntó. Felipe asintió. Con paciencia comenzó a contar la historia. El niño nacido en Belén, el hombre que sanaba con un toque y enseñaba con la mirada. Habló de la cruz, no con pesar, sino con gloria. Habló de la resurrección, no como una teoría, sino como una certeza inquebrantable. Él fue el cordero llevado al matadero, continuó Felipe, no por error, sino por amor. Cargó nuestras culpas. Nos vio antes de que supiéramos que necesitábamos ser salvados. El eunuco escuchaba en silencio, sin interrumpir. Sus ojos estaban fijos en Felipe, su respiración contenida. Su expresión era la de alguien que ve cómo encajan las piezas de un rompecabezas guardado durante años. Cada palabra de Felipe era una revelación, un paso más hacia la comprensión de una verdad que había estado oculta en su corazón durante mucho tiempo. ¿Por qué nadie me dijo esto antes?, murmuró el eunuco, su voz llena de asombro. Tal vez porque debías oírlo hoy, respondió Felipe con una sonrisa tranquila. La carroza seguía su marcha, atravesando el desierto interminable. A pesar de la dureza del viaje, Felipe sabía que esa ruta era exacta, que cada paso estaba guiado por el Espíritu. No había truenos ni señales grandiosas, solo una revelación profunda que lo atravesaba por dentro. ¿Y qué sucede con quienes creen en Jesús?, preguntó el eunuco, su voz ahora más suave, cargada de curiosidad. ¿Qué se espera de ellos? Felipe sonrió, sabiendo que la respuesta era simple pero profunda. Que le entreguen todo lo que son, que dejen atrás lo viejo y nazcan de nuevo por el arrepentimiento, la fe y el agua. El eunuco frunció el ceño, procesando esas palabras. ¿Agua?, repitió pensativo. El bautismo, explicó Felipe, un símbolo, una entrega, el entierro del viejo hombre y el renacer de una vida nueva. El silencio volvió a llenarlos, pero ya no era el silencio de la confusión, sino el de la contemplación. El eunuco miró hacia afuera. El desierto, aparentemente intacto, ahora se veía con nuevos ojos, como si las palabras de Felipe hubieran iluminado algo que antes pasaba desapercibido. Las palabras no se quedaron solo en su mente, sino que descendieron profundamente al corazón, donde nacen las decisiones que lo cambian todo. ¿Y si quiero bautizarme?, preguntó de repente,
con una nueva resolución. Felipe se giró, sorprendido por la urgencia de la pregunta. ¿Quieres?, respondió con una sonrisa de asombro. Sí, aquí y ahora, dijo el eunuco con una decisión que brotaba de su corazón. ¿Qué podría impedirlo?, preguntó Felipe, sabiendo que el momento era el adecuado. ¿Crees con todo tu corazón? El eunuco asintió con fuerza como quien se aferra a su última esperanza. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. En ese instante, la comprensión se transformó en deseo. La fe que había nacido como una pregunta se convirtió en una decisión profunda. El plan divino, antes solo un concepto, ahora era una invitación personal. Y él la aceptó sin dudar. La carroza continuó su camino bajo el sol abrasador. El cielo, antes implacable, ahora parecía sonreír, como si todo el universo se alineara para confirmar esa transformación. Felipe lo sabía. El viaje estaba por culminar, y lo que había comenzado en ese desierto tomaría un giro definitivo. Mientras la carroza atravesaba el paisaje estéril, Felipe sentía que algo dentro de él también había cambiado. Arena, piedras, sol y silencio se repetían como una canción antigua, pero dentro de la carroza el ambiente era distinto. El eunuco etíope ya no era el mismo hombre que había abierto el pergamino unas horas antes. Ahora, con el corazón lleno de revelación, fe y urgencia, miraba por la ventana con ansiedad, como si el mismo desierto pudiera escuchar sus pensamientos. ¿Hay agua en este camino?, preguntó, más para sí mismo que para Felipe. Felipe sonrió, sabiendo que cuando la fe florece, lo imposible se inclina. Y entonces sucedió. A la derecha, entre rocas agrietadas y matorrales secos, apareció un pequeño hilo de agua, serpenteando discretamente como si hubiera nacido solo para ese momento. No era un río, ni un pozo profundo, era una fuente olvidada, tal vez alimentada por lluvias antiguas o por el mismo propósito divino. El eunuco señaló con entusiasmo, sus ojos brillando. ¡Allí, agua! ¿Qué me impide ser bautizado? Felipe bajó de la carroza sin dudarlo. Se quitó las sandalias, sintiendo el calor del suelo bajo sus pies, y el eunuco lo imitó. Caminaron juntos hasta la pequeña fuente, donde el agua era cristalina, fría y viva, un milagro silencioso en medio de la nada. Allí, en ese rincón del desierto, el eunuco fue bautizado, el agua que fluía simbolizando no solo una limpieza física, sino el renacer de un hombre que, por fin, había encontrado su camino hacia la verdad. «Si crees con todo tu corazón», dijo Felipe mirándolo a los ojos, «nada te lo impide». El eunuco asintió con firmeza, como si estuviera ante el instante más decisivo de su vida. «Creo que Jesús es el Hijo de Dios». Con esas palabras entraron al agua. La brisa sopló suave y el sol, hasta entonces implacable, pareció ceder por un momento, como si toda la naturaleza misma contuviera el aliento para presenciar lo que venía. Felipe levantó las manos con autoridad, como si el cielo mismo lo respaldara, y proclamó: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo». Con un movimiento suave, sumergió al eunuco en las aguas. Por un instante, todo quedó bajo la superficie, la vida antigua, las dudas, la sed de respuestas, y cuando emergió, algo nuevo nació con él. El agua abrazó su cuerpo, y con ella, lo que antes lo pesaba, fue dejado atrás. El eunuco respiró profundamente, brillando en sus ojos una luz nueva, un peso menos sobre los hombros, una paz que ni el oro de Etiopía podría comprar. Lloraba, pero no de tristeza, lloraba de gratitud. «Jamás», dijo con la voz quebrada, «jamás pensé que pudiera ser aceptado así». Felipe lo abrazó y con una sonrisa serena le dijo: «El reino de Dios no tiene fronteras ni favoritos. Vino por todos y hoy vino por ti». Permanecieron unos segundos inmóviles, solo sintiendo el momento. El desierto se había convertido en altar, el silencio en testigo y el agua en promesa. De vuelta al camino, el eunuco caminaba de manera distinta. Sus pasos eran ligeros, como los de alguien que ha dejado atrás siglos de peso invisible. «Quiero llevar este mensaje a mi pueblo», dijo con convicción, «que sepan lo que descubrí aquí, que Dios nos ve». Felipe asintió.
sabiendo que aquel hombre no solo había sido convertido, sino que sería algo más, sería un mensajero. Cuando llegaron a la carroza, el eunuco acomodó sus ropas aún mojadas. Estaba a punto de agradecerle a Felipe, de abrazarlo, de decir algo más, pero al mirar a su alrededor se dio cuenta de que no había nadie más allí. Felipe había desaparecido, se había ido, arrebatado, como si el mismo viento que lo guiaba lo hubiera recogido con manos invisibles. El eunuco se quedó quieto un instante, mirando a su alrededor, llamando sin respuesta. Solo el soplo del viento y el susurro de las palmeras cercanas rompían el silencio. Pero no había tristeza en sus ojos. La alegría era mayor, mucho mayor. Sabía que aquel hombre había sido enviado para cumplir una misión que ahora estaba completa. Con una sonrisa tranquila, subió nuevamente a la carroza y mientras el vehículo continuaba su camino, su corazón llevaba consigo la certeza de que su vida había cambiado para siempre. El rollo de Isaías seguía abierto en la misma página, pero ahora el eunuco lo sostenía con una delicadeza nueva, con una mirada distinta. Ya no solo veía las letras, sino que podía ver más allá de ellas, como si el significado de aquellas palabras se hubiera transformado ante sus ojos. Mientras el carruaje retomaba su marcha, una sonrisa apareció en su rostro. El Dios que lo encontró en el desierto ahora habitaba dentro de él, y ese pensamiento lo llenaba de una paz profunda. Así como Felipe apareció en su vida, ahora se había desvanecido ante sus ojos, pero el impacto de su presencia seguía resonando en su alma. El eunuco etíope, todavía arrodillado junto a la fuente, jadeaba, sus ropas aún húmedas y los ojos empañados por las lágrimas de gratitud. Alrededor solo había arena, piedra y cielo, pero por dentro su corazón golpeaba como un tambor nuevo, lleno de vida, rehacido, recomenzado. Felipe observaba desde lejos, no con orgullo, sino con reverencia, reconociendo el milagro que acababa de ocurrir. Cada conversión, cada transformación, era un milagro al que jamás se acostumbraba. Y este hombre, extranjero y solitario, ahora formaba parte de algo eterno, algo mucho más grande que él mismo, el cuerpo vivo de Cristo. Gracias, susurró el eunuco, todavía aferrado al pergamino de Isaías, como si fuera su único vínculo con ese momento trascendental. Fuiste enviado, lo sé. Felipe asintió en silencio, entendiendo que a veces las palabras estorban lo que el Espíritu quiere dejar en silencio, en lo profundo de los corazones. Ambos caminaron juntos de vuelta al camino. El sol ya comenzaba a descender, dibujando largas sombras sobre el suelo resquebrajado, como si el día mismo estuviera despidiéndose de ese encuentro. La carroza esperaba. El eunuco subió a ella con una sonrisa, como quien guarda un secreto capaz de cambiar el destino de su país. Ya no era el mismo hombre que había comenzado aquel viaje. Ahora era una nueva criatura, un hombre transformado por la gracia. Felipe iba a despedirse, a desearle paz, a darle instrucciones para el futuro, pero no tuvo tiempo. En un instante imprevisible, algo invisible lo envolvió. Primero sintió una ligereza en los pies, como si la tierra hubiera perdido peso. Luego, un soplo interior, como si sus pulmones tomaran un aliento diferente. Cerró los ojos, y en ese momento, el tiempo se detuvo. No hubo sonido ni luz, solo una ausencia repentina de suelo, de aire, de todo lo natural, como si el mundo hubiera parpadeado. Y en ese parpadeo, Felipe desapareció. Cuando abrió los ojos de nuevo, los sonidos eran otros. Olía a pan recién horneado, a agua corriente, a muros húmedos. El cielo seguía siendo el mismo, pero el viento soplaba diferente. Felipe miró a su alrededor, desconcertado. Se encontraba en una ciudad que no conocía. Se tambaleó al darse cuenta del cambio radical. Del desierto a la urbe, todo ocurrió en un soplo. Sus pies aún estaban mojados, su cuerpo liviano y su espíritu ardiendo con una llama nueva. El desierto había quedado atrás, pero algo dentro de él sabía que no había terminado aún. Miró alrededor, callejuelas de piedra, casas de techos bajos, niños corriendo entre palmeras. A lo lejos,
un mercado palpitante de vida, lleno de gente común con necesidades invisibles. Respiró hondo y con voz baja murmuró: «Señor, no sé por qué estoy aquí, pero si tú me trajiste, habla otra vez». Nadie respondió, pero Felipe lo sabía. Había aprendido a reconocer esa ausencia sonora cargada de sentido, esa calma llena de propósito. Sabía que su misión no había terminado y que, como siempre, el Espíritu lo guiaba hacia lo desconocido, hacia lo nuevo. Un anciano pasó junto a Felipe y lo miró con curiosidad. «¿Estás bien, viajero?», preguntó, con una mirada que parecía intentar leer el alma de Felipe. Él asintió. Una sonrisa tranquila cruzó su rostro. «Mejor que nunca», respondió, aunque las palabras llevaban consigo el peso de lo que había vivido. Anduvo despacio por la ciudad, el espíritu aún envolviéndolo como una brisa suave tras una tormenta. Sabía que su misión comenzaría de nuevo, como siempre lo hacía, observando, escuchando, esperando. No tenía prisa porque el ritmo de su vida ya no dependía de los horarios, sino de la guía sutil del espíritu. Pronto encontró una plaza donde varios hombres charlaban alrededor de una fuente. Felipe se sentó cerca, oyendo las conversaciones. Hablaban de dioses extraños, de comercio, de política, de cosas que ocupaban la mente de muchos, pero entre aquellas palabras, Felipe pudo identificar algo más: un gemido, un lamento ahogado por la filosofía que dominaba sus charlas. Esperó, observando, hasta que uno de los hombres comentó que los dioses guardaban silencio. Fue entonces cuando Felipe intervino. «Quizá escuchan demasiadas voces y por eso no oyen la única que habla con amor», dijo con calma. Los hombres lo miraron, sorprendidos por la intervención. Uno de cabellos grises frunció el ceño y le respondió: «¿Y tú quién eres para decir eso?». «Alguien que oyó esa voz en el desierto y que ahora está aquí solo para contarles», replicó Felipe sin inmutarse. «¿Qué voz?», preguntó otro curioso. «La del Cordero», dijo Felipe, su voz serena pero firme, la misma de la que habló Isaías, la voz que silencia a los dioses porque está viva. Se hizo un silencio profundo. Finalmente, uno de los hombres, un poco mayor que los demás, rompió el silencio y dijo: «Habla más». Y así lo hizo Felipe. Habló de Nazaret, de la cruz, de la resurrección, del etíope transformado, de un Dios que no habita en templos de piedra ni en conceptos elevados, sino en corazones quebrantados. Cuanto más hablaba, más los rostros de los hombres se abrían como tierra seca bajo la lluvia. La verdad que Felipe compartía no solo les llegaba a la mente, sino que tocaba algo más profundo dentro de ellos. Al final del día, uno de los hombres lo llevó aparte. «Quédate con nosotros», le dijo, como si de repente entendiera la necesidad de ese mensaje. «¿Tienes dónde dormir?», le preguntó. Felipe negó con la cabeza. «Aún no», dijo, con una sonrisa tranquila. «Entonces, ahora sí, mi casa es tuya», respondió el hombre, con una generosidad que tocó a Felipe profundamente. La casa era modesta pero acogedora. El hombre se llamaba Eliseo, tenía esposa, 3 hijos y un corazón generoso. Sirvieron pan y lentejas, agua fresca con menta. Mientras comían, Felipe escuchó la pregunta que más disfrutaba responder. «¿Por qué viniste a Soto?», le preguntó Eliseo con curiosidad en los ojos. Felipe sonrió. «Yo no vine, fui enviado y aún intento entender por qué», respondió, sabiendo que las razones de Dios a veces no se entienden de inmediato. Los ojos de Eliseo brillaron con una reverencia que Felipe reconoció inmediatamente. Miró a su familia y luego, con un tono más suave, dijo: «Quizás sea por nosotros». Esa noche, mientras se acostaba en una habitación simple, mirando el techo de madera entrelazada, Felipe reflexionó sobre lo sucedido. El espíritu lo había arrebatado, llevándolo de un desierto vacío a una casa llena de calidez y hospitalidad. Más que el traslado físico, Felipe comprendió que aquello significaba algo mucho más grande. La fe ya no podía encadenarse a fronteras ni a la lógica humana. La misión de Dios no estaba limitada por el espacio ni el tiempo. Y en ese momento sintió que todo lo que había vivido lo había preparado para estar allí, justo donde debía estar, llevando la luz en medio de la oscuridad. El evangelio corría como el viento, y Felipe sentía que él mismo era parte de ese viento. Sin embargo,
El motivo detrás del arrebatamiento seguía oculto, esperando el momento justo para revelarse, como un secreto divino en espera de su tiempo. El tiempo pasó con una delicadeza que Felipe había aprendido a valorar. No era tan veloz como el arrebatamiento, ni tan lento como las travesías por el desierto. Era un tiempo lleno de vida, medido en charlas nocturnas junto a la fogata, oraciones matutinas al amanecer y risas de niños jugando entre los olivos. Después de Azoto, Felipe continuó su camino hacia el norte. La ruta lo llevó hasta Cesarea, una ciudad portuaria que era un cruce de culturas, creencias e imperios. Todo allí era diferente. Barcos llegaban desde tierras lejanas y los sonidos de lenguas diversas se entremezclaban en el aire. Los soldados romanos caminaban entre el pueblo judío y la ciudad se convertía en un lugar donde el contraste era la norma y la fe debía aprender a latir en medio del bullicio y el ruido del mundo. Era un lugar donde cada paso parecía marcar la tensión entre lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo desconocido. Sin embargo, Felipe construyó algo duradero en ese lugar de transición. Primero, erigió una casa sencilla, luego un hogar, y pronto ese hogar se transformó en un altar, un lugar donde el evangelio se vivía y se respiraba. Ya no era solo el evangelista del desierto ni el predicador ante multitudes. Ahora, Felipe se encontraba también en un papel nuevo. Era padre. Con los años se convirtió en mentor, consejero y ancla para muchos que buscaban refugio en la fe. De su matrimonio nació algo aún más improbable que las multitudes de Samaria: una familia. Felipe y su esposa tuvieron 4 hijas, 4 niñas que, desde pequeñas, mostraban una sensibilidad especial, con ojos atentos a lo invisible. «Papá, hoy soñé con luces», decía la menor, mientras él afilaba un cuchillo para la cena. «¿Y qué decían las luces?», preguntaba Felipe, sonriendo. «Que Jesús sigue llamando gente con miedo, pero que va de todas formas». Felipe la abrazaba en silencio, sintiendo en su pecho el eco de esas palabras. Sabía que Dios estaba soplando en su hogar, guiando a su familia de una manera misteriosa pero tangible. Con el tiempo, las muchachas se hicieron conocidas no solo como las hijas de Felipe, sino como profetisas. «Hablan con una claridad que muchos maestros no poseen», comentaba un anciano después de escucharlas orar. «Es como si el Espíritu usara sus voces pequeñas para decir verdades grandes», añadía otro, maravillado por la sabiduría que fluía de sus labios. Felipe, al ver esto, sabía que había algo profundamente divino en su hogar. No solo había creado una familia, sino un lugar donde el Espíritu se manifestaba de maneras sorprendentes y misteriosas, guiando a todos los que se acercaban. La casa de Felipe se convirtió en un refugio para huérfanos, viudas, viajeros y líderes cansados. Aquellos que llegaban heridos, ya sea por la vida o por la fe, hallaban consuelo allí. No solo había comida, descanso y cobijo, sino también palabra. Y no solo Felipe predicaba, su esposa lo hacía con sus cantos y sus hijas con sus sueños. Todo en el ambiente exhalaba profecía sin pretensión, una presencia genuina de Dios que no necesitaba ser anunciada a gritos, sino que simplemente fluía en el día a día. «Esta casa tiene algo», dijo un líder de Jerusalén al observar el hogar de Felipe. «Es como si fuera un brazo del cielo en la tierra». Felipe sonreía, pero nunca dejaba que el espíritu se adormeciera. A pesar de tener familia, hogar y un ministerio que crecía, siempre vivía en alerta. El arrebatamiento de Gaza a Azoto había dejado más que un recuerdo. Había dejado una advertencia. El espíritu sopla donde quiere, y él seguía siendo viento, siempre dispuesto a moverse con él. Una noche, mientras contemplaba el mar de Cesarea desde una colina, su hija mayor se sentó a su lado. «Papá, ¿recuerdas el desierto, el río?». Felipe sonrió, recordando esos momentos que lo habían marcado para siempre. «¿Cómo olvidarlo?», respondió. «¿Ya entendiste por qué fuiste allí?», preguntó ella, buscando la respuesta que tanto le había inquietado. Felipe guardó silencio por un momento, mientras el sonido de las olas golpeando la costa
parecía responder por él. Aún no, dijo finalmente. Entiendo lo que sucedió allí, lo que Dios hizo con aquel hombre, pero el porqué completo no creo que lo haya comprendido aún. Sigo esperando. Ella apoyó su cabeza en su hombro, pensativa. Quizá el porqué sea más que una respuesta, dijo suavemente. Tal vez sea el inicio de otra pregunta. Felipe la miró con ternura. «Estás profetizando otra vez», le dijo sonriendo. «Quizá», respondió ella con una sonrisa traviesa. La noche fue tranquila, pero el espíritu seguía moviéndose en lo profundo de Felipe como un hambre de algo aún no revelado. Aunque no se sentía viejo, llevaba la madurez de alguien que ha visto nacer mundos en los ojos ajenos, vidas transformadas, corazones renovados. Ya no corría como antes, pero su espíritu permanecía despierto. Ni la casa, ni los frutos, ni el respeto de la gente apagaron su llamado. Un día, en un banquete con los líderes de la primera iglesia, alguien le preguntó: «Felipe, ¿estás en paz con todo lo vivido?» Él llenó su copa de vino, mirando el reflejo del fuego en la superficie del cálido líquido. Con una calma profunda, respondió, sabiendo que, aunque la paz era su deseo, el viaje de su vida seguía siempre adelante, guiado por una llamada que nunca dejó de arder. «En paz, sí, pero aún recojo respuestas», dijo Felipe, levantando la mirada pensativo. «¿Respuestas sobre qué?», preguntó alguien curioso. «Sobre lo que Dios hace en silencio», respondió Felipe con una profunda reflexión en su voz. «Sobre lo que construye cuando nos lleva a lugares que no entendemos». La conversación quedó allí, suspendida en el aire. Todos sabían que cuando Felipe hablaba del silencio de Dios, no era una metáfora, sino una memoria viva, una vivencia que marcó su alma en lo más profundo. La casa en Cesarea siguió siendo un faro de luz durante años. Sus hijas crecieron y sus nombres resonaron entre los primeros discípulos, aquellos que escucharon y aprendieron de la verdad que Felipe compartía. Muchos veían en él no solo a un evangelista, sino a un hombre íntegro, alguien que supo esperar, incluso cuando todo parecía resuelto. Pero a pesar de todo lo que había construido, Felipe seguía esperando comprender el porqué del desierto, de aquel tiempo en el que las respuestas parecían ocultarse en las arenas del olvido. Caía la tarde en Cesarea. Desde la colina donde se erguía su casa, Felipe observaba el mar reflejar la luz del sol poniente como un océano de oro líquido. En el patio, sus hijas charlaban animadas, mientras su esposa encendía las lámparas una a una, creando un brillo cálido en la casa. Felipe estaba sentado junto a la entrada, puliendo con paciencia un pequeño cuchillo de madera, un gesto cotidiano que lo conectaba con la simplicidad y la paz que había logrado encontrar. La vida había encontrado su ritmo, su paz. Aunque el corazón de Felipe aún albergaba preguntas, sentía que todo estaba en su lugar, donde debía estar. Pero entonces, un golpe suave en la puerta interrumpió su tranquilidad. «¡Yo abro!», gritó su hija del medio, corriendo por el pasillo con sus sandalias ligeras. Al llegar a la puerta, se detuvo en seco, sorprendida al ver quién estaba allí. «Papá, ¿es alguien que querrás ver con tus propios ojos?», preguntó con asombro. Felipe se levantó lentamente y caminó hacia la entrada, su corazón latiendo con una curiosidad tranquila. Allí, de pie, estaba Saulo de Tarso, el apóstol de los gentiles. Su fama lo precedía y su presencia era un enigma: ojos intensos, rostro curtido por el camino y una humildad que contrastaba con su vigor. «La paz sea contigo, Felipe», dijo Pablo, ofreciéndole una leve sonrisa. «Y contigo, hermano», respondió Felipe. «Esta casa es tuya». Se abrazaron no como extraños, sino como hermanos, como soldados que han luchado batallas distintas pero por el mismo rey. Poco después, sentados a la mesa con pan y aceite, las hijas de Felipe escuchaban en silencio. Pablo hablaba de sus viajes, de las iglesias que había fundado, de los apedreamientos, los milagros y de las visiones que lo guiaban. Pero hubo algo que Pablo dijo con un tono más serio, mirando a los ojos de Felipe: «Lo que me ha traído hasta aquí es el recuerdo de lo que el Señor comenzó contigo». Felipe, en ese momento, comprendió que su misión no había terminado. Aunque las preguntas seguían en su corazón, algo profundo en su ser sabía que todo lo que había vivido, todo lo que había compartido, había sido solo el comienzo
de algo mucho más grande. Y ahora, con Pablo a su lado, se sentía más cerca de entender que el viaje no era solo suyo, sino que el Espíritu lo había guiado a cada uno de ellos en direcciones diferentes, pero hacia el mismo destino divino. Felipe frunció el ceño, desconcertado. ¿Conmigo?, preguntó, como si las palabras de Pablo no pudieran encajar en su entendimiento. Sí, respondió Pablo con seriedad. Supe lo que hiciste en Samaria, del arrebatamiento del etíope, de las señales, del silencio del desierto. Felipe, aún confundido, replicó: ¿y qué tiene que ver conmigo? Pablo se inclinó sobre la mesa, su rostro serio pero lleno de una sabiduría profunda. Todo. Yo predico a los gentiles. Dios me ha guiado a pueblos que antes no comprendía, pero al oír tu historia, entendí algo fundamental. Felipe quedó en silencio, esperando. Dios inició el camino a los gentiles contigo, Felipe, dijo Pablo, dejando caer las palabras con un peso que llenó la sala. Hubo un momento de silencio, solo interrumpido por el suave murmullo de la brisa nocturna. Las hijas se miraron entre ellas, sorprendidas por la profundidad de lo que acababan de oír. La esposa de Felipe colocó sus manos en su regazo, reflexionando sobre el significado de esas palabras. Felipe, mirando al suelo, bajó la cabeza, como si todo el peso de lo vivido cayera sobre él de golpe. Siempre me pregunté, ¿por qué aquel desierto, aquella carretera?, dijo Felipe, con la voz temblando ligeramente. ¿Por qué yo y no Pedro? ¿Por qué el Espíritu me llevaría hasta un hombre tan distante y luego me arrancaría de allí? Pablo asintió con comprensión, como quien ha vivido una experiencia similar. A veces solo somos la semilla, otras veces la cosecha, pero todos somos parte de la cosecha, dijo Pablo, con un tono tranquilo y sabio. Felipe respiró hondo, mirando el techo de madera que adornaba la sala, y una lágrima asomó a su ojo. Entonces, lo que viví está conectado con lo que tú vives, con lo que muchos han vivido y aún vivirán, dijo, como si por fin se diera cuenta de la interconexión de todo lo que había experimentado y lo que Pablo ahora vivía. El misterio se estaba desenredando lentamente ante sus ojos y la paz llenó su corazón. Esa noche, después de la comida, todos se reunieron en el patio bajo el cielo estrellado. Pablo, con su estilo único, comenzó a contar historias de su ministerio, de las iglesias que había fundado y de las dificultades que había enfrentado en su misión. Las hijas de Felipe, como era habitual, comenzaron a profetizar, sus palabras fluyendo con una claridad que llenaba el aire de una presencia palpable. La esposa de Felipe, con una voz suave y melodiosa, cantó un antiguo salmo bajo el cielo estrellado. El sonido de su canto se mezcló con el viento y la oscuridad de la noche, creando una atmósfera de reverencia y comunión. Esa noche, dos pilares de la iglesia naciente, dos hombres que habían caminado en caminos distintos, pero que compartían la misma misión, se reconocieron no solo como compañeros de fe, sino como hermanos del alma. Más tarde, cuando la noche había caído y el frío comenzaba a hacerse sentir, Felipe ofreció a Pablo un sencillo lecho junto a la pared. Gracias por tu hospitalidad, dijo Pablo, su voz cálida por la gratitud. Felipe sonrió y con humildad respondió, y gracias por traer respuestas. No sabía que las necesitaba hasta que hablaste. La paz que llenaba el hogar de Felipe esa noche no era solo la calma que sigue a la comida y el descanso. Era una paz más profunda, una que venía de la comprensión de que sus caminos, los de Pablo y los de todos los creyentes, estaban conectados de una manera que solo Dios podía ver en su totalidad. Antes de dormir, Felipe subió de nuevo a la colina. El mar estaba en calma y la brisa fresca acariciaba su rostro. Se quedó allí un largo rato, pensando en Betsaida, en el llamado en Samaria, en el arrebatamiento, en el desierto, en Cesarea y ahora en Pablo. Las piezas de su vida comenzaban a encajar, como un rompecabezas divino que finalmente cobraba sentido. Un hilo invisible cosía todo, partiendo de Dios y envolviéndolo a él. Entonces, en susurros, comprendió. No fui dejado de lado, fui posicionado. La casa en Cesarea, que durante tanto tiempo fue un refugio de paz, había caído en silencio. Las hijas de Felipe, quienes una vez llenaron su hogar con risas y sueños, habían partido a otras tierras, a otras misiones, unas con esposos, otras con visiones, cada una de ellas
Llevaba en su corazón la herencia de un padre que jamás alzó la voz para imponer su voluntad, sino que vivió como un testigo humilde del trabajo de Dios en sus vidas. La barba larga de Felipe, que no ocultaba las suaves marcas de su sonrisa ni las profundas líneas de espera, le recordaba los años pasados, la quietud de un tiempo que no pedía explicación, sino obediencia. Felipe, sentado en la mesa donde reposaban antiguos pergaminos, pensaba en todo lo vivido. El cabello, antes oscuro y espeso, ahora era nieve sobre sus hombros. Sus manos, curtidas por el tiempo, descansaban con calma. La casa en Cesarea estaba ahora silenciosa, pero la paz de los años pasados no le quitaba la sensación de que su viaje aún no había terminado. Aquella mañana el mar cantaba su canción antigua, como si el mismo océano recordara lo que el alma de Felipe aún no había olvidado. Subió a la colina con su cayado, se sentó frente al horizonte y cerró los ojos. En ese instante, a solas con Dios, comprendió lo que por años había buscado entender. El silencio del desierto se llenó de claridad. El Espíritu lo había arrancado de Samaria en pleno avivamiento para enviarlo a un camino desierto bajo el sol del mediodía. ¿Por qué tuvo que andar sin saber, hablar sin explicación, bautizar sin despedida? Ahora lo entendía. El desierto no fue una casualidad, fue destino. En su mente regresó la imagen del eunuco, vivísima, sus ojos húmedos, el rostro quemado por el sol y la sed de eternidad. Felipe comprendió que ese momento había sido más que un encuentro aislado. Era parte de un plan mayor que solo Dios podía ver en su totalidad. Felipe recordó lo que supo años después, cuando viajeros y hermanos que pasaban por Cesarea le trajeron noticias. Etiopía había oído el evangelio por un hombre que no era sacerdote ni libre, sino un siervo transformado por el agua del desierto. Aquel eunuco, un solo hombre, fue la semilla silenciosa de una cosecha africana que creció de manera callada pero firme. Una historia que cruzaría generaciones, resonando hasta los confines de la tierra. Y Felipe comprendió entonces, había sido el puente, la sombra de un árbol que nadie vio crecer, bajo el cual un día muchos encontrarían cobijo. Así es, susurró Felipe al cielo, con la mirada perdida en las estrellas. El desierto no era el final, sino el comienzo de algo tan grande que sus ojos, limitados por la comprensión humana, no podían abarcar. Sabía que el viaje que había comenzado en la quietud del desierto, al final, se extendería a todo el mundo, cubriendo tierras lejanas y transformando vidas. Felipe, el simple siervo, había sido parte de un misterio mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Las lágrimas brotaron sin esfuerzo, no de tristeza, sino de revelación. En ese momento todo tenía sentido: los pasos, los silencios, los traslados, las dudas, los llamados sin explicación. Cada uno de ellos era un hilo invisible tejiendo un plan eterno. Felipe se levantó con dificultad, pero con dignidad. Su mano se cerró firme alrededor del cayado y su corazón permaneció alerta, sabiendo que, incluso en su vejez, el Espíritu seguía hablando con él. Esa noche, sentado al borde de su cama, Felipe tomó un trozo de pergamino y escribió: «El Señor me llevó al desierto para alcanzar a un hombre que alcanzaría a una nación. Y obedecí, aún sin comprender». Cerró los ojos y una sonrisa serena apareció en su rostro, como si la paz lo envolviera antes de dormir. Pero antes de cerrar por completo el día, dejó una última pregunta escrita, no para él, sino para los que vendrían después, para los hijos de la fe, para aquellos que oirán al Espíritu y vacilarán ante lo incomprensible. ¿Y tú? Cuando Dios te lleve al desierto, ¿obedecerás, aunque no entiendas? Con esa última reflexión, Felipe descansó, no como quien concluye una misión, sino como quien pasa a formar parte de ella, como un testigo eterno del plan divino que sigue tejiéndose a través de los tiempos. Si te gustó esta historia, aparecerán en tu pantalla otros 2 videos con personajes bíblicos igualmente inspiradores. Haz clic para verlos, suscríbete al canal y deja tu like. Que Dios hable contigo, incluso en el silencio del desierto.